Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes que nada, nuevamente reiterarles el saludo. Como saben, el día de hoy tenemos programada una sesión síncrona, el día de hoy 9 de julio del 2025, a las 9 de la noche, donde vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro curso de capacitación para la materia de contexto económico, específicamente para la licenciatura en logística, aduana y comercio. Me estoy permitiendo grabar este video, primero que nada para saludarlos y hacer unos comentarios generales. El día de hoy yo tengo mi domicilio por el rumbo del poniente de la ciudad y desde el día de ayer en la tarde hubo un detalle con el internet. Entonces, haciendo por ahí lo que viene siendo, en la tarde no, en la noche más bien dicho, ayer a las 11 de la noche. Tuvimos un detalle con el internet por el cual pues, no lo han podido restablecer y lo que nos dicen es que técnicamente va a quedar habilitado hasta el día de mañana, 10 de julio. Como ustedes saben, y pues obviamente hemos estado cancelando ahí algunas clases por temas de trabajo de un servidor y en esta ocasión no quisiera ya extender o cancelar, más bien dicho, las sesiones. ¿Cuál es el motivo de esta sesión? Dejarla grabada. Obviamente esta es una sesión en la que voy a ver algunos puntos principales de la unidad 3 y que obviamente nos van a servir de base para lo que viene siendo nuestro examen final. Por otro lado, a comentarles que esto no es limitativo. Nosotros vamos a seguir de acuerdo a nuestro programa la siguiente semana, que es 16 de julio, si mal no recuerdo, es cuando tenemos nuestra siguiente sesión síncrona y si hay alguna duda de los temas que hoy se van a exponer en esta sesión síncrona, pues sin ningún problema lo podemos ver en la siguiente clase, recordando que para esta unidad 3 vamos a tener 3 sesiones síncronas, la que estaba programada para el día de hoy, más las otras 2 que son el día 16 y el día 23 de julio. Reitero, si hay necesidad de dar una sesión síncrona adicional, con todo el gusto la damos, ¿ok? Antes de iniciar con la explicación de esta unidad 3, voy a hacer los siguientes comentarios. Ya están evaluadas todas las tareas correspondientes a la unidad número 1 y número 2 de este curso. Por ahí, como les comenté, ha sido un tetra un poco atípico para un servidor por temas laborales, pero tratamos de siempre reponer las clases, salvo en el caso de la última sesión, que por ahí ya no tuvimos oportunidad de darla, pero precisamente por eso estamos haciendo esta actividad, para no caer en lo que estuvimos o lo que estuve en las unidades pasadas, ¿ok? Esta unidad número 3, reitero, va a ser la base para lo que viene siendo nuestro examen final, recordando que el examen final pues todavía no va a ser por ahí de finales del mes de julio. Aprovecho también para comentarles que ya están programadas las sesiones síncronas de esta unidad número 3 ahí en la unidad, en la sección de unidades síncronas. Y más adelante vamos a aperturar por ahí un periodo de regularización y de puntos extra que nos está pidiendo la universidad. ¿Cómo se llama? Esa actividad de regularización va dirigida a aquellos alumnos que no presentaron alguna tarea y la actividad de puntos extra va dirigida a aquellos alumnos que quieren mejorar su calificación, ya que la calificación no fue óptima en las unidades 1 y número 2. ¿Ok? Reitero, ya todas las tareas están evaluadas. Esperemos, conforme se vayan presentando esta tarea, en lo que va a constar la tarea número 3, aunque está muy clara ahí la explicación, en la unidad que tenga o la sesión síncrona que tengamos, en vivo, ahí sí la vamos a llevar de manera puntual. Reitero, me estoy adelantando porque estoy inclusive dando esta clase o esta grabación, se está haciendo esta grabación directamente desde el trabajo, desde el establecimiento donde trabaja un servidor, precisamente porque al llegar a mi casa no voy a poder tener acceso al internet y no me gustaría por ahí que les presente, que se les sea raro o que piensen que la voy a cancelar. Como que ahorita les voy a mandar un mensaje masivo a todos para si tienen alguna duda de la clase del día de hoy, lo podemos hacer a través de lo que viene siendo el botón contacta a tu tutor, o si no, ya en la siguiente sesión síncrona lo podemos ver sin ningún problema.
Ok, ahora sí vamos a entrar un poquito en materia. Para hacer un poquito de recapitulación, hemos estado viendo en las unidades pasadas, pues ahora sí que lo que viene siendo los diferentes factores económicos que impactan a las empresas, factores de migración, factores de globalización, etcétera. Hemos visto cuáles han sido las diferentes oleadas económicas que ha habido a lo largo de la historia y cómo esas oleadas económicas han impactado de manera muy directa en lo que vienen siendo las operaciones de las compañías, como el crecimiento económico que ha tenido o la globalización, que también es un tema que ya vimos que ha tenido el mundo desde el punto de vista económico a través de los diferentes avances tecnológicos, las redes sociales, el avance en la industria, etcétera, pues ha hecho que la economía cada vez sea más globalizada. Dentro de esos factores económicos podemos tomar en cuenta una infinidad de los mismos, como son las telecomunicaciones, reitero, las redes sociales, etcétera. Y el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito a lo que viene siendo el tema de la negociación internacional. Como les comentaba en la clase pasada o en la unidad número 2, cuando veíamos el tema de la globalización, todas las empresas que persiguen un lucro siempre buscan obtener un mayor dividendo, una mayor rentabilidad, un mayor ingreso por las operaciones que tienen dentro de su marco lógico, de su operación, de su misión, de su visión, etcétera. Y es por eso que buscan diferentes alternativas de inversión a través de la inversión extranjera directa, que es cuando una empresa, sobre todo multinacional, que ya vimos las características de las empresas multinacionales, deciden establecerse en un país anfitrión. Ya mencionamos que existen infinidad de empresas multinacionales que hacen que van y que invierten en otros países y que eso obviamente deja una derrama económica tanto para la persona inversora como la persona que recibe la inversión en el país anfitrión. Mencionamos que por ahí las empresas multinacionales siempre buscan tener el control a través de diferentes estrategias como el joint venture, los corporativos en el país de origen y desde el punto de vista operativo, pues obviamente tener la inversión y muchas veces, aunque dependiendo de cada tipo de negocio, llevar su operación desde el país de origen o, por qué no, operar directamente en el país anfitrión. Mencionamos por ahí también que existe una serie de factores que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer inversión extranjera directa, como son la parte de los impuestos, la parte gubernamental, la parte inclusive climática, la parte del análisis de la mano de obra, obviamente partiendo de un plan maestro de inversión en el cual nosotros vamos a establecer cuáles van a ser nuestros objetivos para invertir en un país determinado, analizar si la demanda que tenemos, que hay en ese país de nuestro producto es la necesaria para que nosotros vayamos a invertir. Pues obviamente en base a eso vamos a generar ese plan maestro y vamos a tomar en cuenta todos esos factores económicos, políticos, gubernamentales, arancelarios, de mano de obra, de suministro de materia prima, que eso es muy importante cuando hablábamos de las empresas multinacionales, sobre todo las que son de transformación, que recordando que gran parte de lo que viene siendo aquellas empresas que sufren un proceso, o que más no que sufren, que llevan a cabo un proceso productivo donde adquirimos una materia prima y esa materia prima tiene un cambio físico, químico, que se somete a través de un proceso de producción para tener un artículo terminado y posteriormente venderlo. Gran parte de lo que viene siendo el costo principal de esa inversión tiene que ver con el tema de la materia prima. Entonces tenemos que tener muy bien analizado nuestra logística para el suministro de materiales, dependiendo, reitero, de la industria que se trate. Si es una empresa de minería que es de extracción, pues a lo mejor si vamos a invertir a través en un país sudamericano y estamos en Europa y tenemos la posibilidad de que haya petróleo, de que haya cierto tipo de minerales, pues a lo mejor ya hicimos un estudio geológico donde nos diga que ahí vamos a invertir. A lo mejor no es necesario tanto suministro, pero obviamente existe otro tipo de industria en la que sí tenemos que suministrar. Si vamos a fabricar muebles de madera y estamos en Estados Unidos, pues a lo mejor
Eh, si estamos en Estados Unidos y necesitamos madera y en Estados Unidos no hay madera, pues a lo mejor conviene más estar cerca del continente americano por México, por Brasil, etcétera. Entonces, todos esos factores se tienen que tomar en cuenta para poder en un momento dado considerar una inversión. Ahora sí, ya después de que en un momento dado ya decidimos invertir, vamos a entrar en el tema de la unidad número 3. Reitero, es una unidad y esta sesión síncrona a lo mejor no dura los 40, 50 minutos que técnicamente debe durar la sesión, porque me gustaría dejarlo abierto para continuarlo en la siguiente sesión que vayamos a tener, y ahí ahora sí abordar las dudas que pudiéramos tener cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en una competencia de libre mercado, como es en el caso de nuestro estudio, de nuestro contexto económico para las empresas, pues obviamente tiene que haber una negociación. Toda negociación, y siempre se los digo de una manera muy micro, en el ámbito empresarial, es la negociación cuando, reitero, las empresas persiguen un lucro, la negociación entre clientes y proveedores. Los clientes y proveedores son nuestros principales socios comerciales de las empresas con las que llevamos a cabo nuestra operación. Si somos una empresa de transformación, pues los proveedores de materia prima, los proveedores de los suministros de determinado material que necesitamos para llevar a cabo nuestro proceso productivo. Y en el caso de los clientes, pues aquellas personas a las que les vamos a vender esos artículos terminados que pasaron por el proceso productivo. En el caso de las comercializadoras, que no existe un costo de producción, sino nada más un costo de venta directo, porque lo que nosotros compramos le generamos una utilidad y lo vendemos a un cliente, pues es la materia prima que nosotros adquirimos y que después vendemos. Entonces, en todo ese tipo de operaciones microeconómicas desde el punto de vista financiero, pues existe una negociación. Si lo vemos ahora sí que desde un punto de vista más globalizado, pues vamos a entrar en lo que es la negociación internacional. Cuando las empresas deciden invertir en los países donde van a llevar a cabo su proceso, donde han hecho el estudio y consideran que es importante invertir, siempre va a haber cierto tipo de negociaciones que las empresas tienen que tomar en cuenta, sobre todo cuando son negociaciones de índole gubernamental. Ahorita actualmente, y lo he mencionado en varias ocasiones, existe una relación comercial con Estados Unidos y con Canadá, perdón, que es el Tratado de América del Norte, del Libre Comercio de América del Norte, y donde actualmente el presidente americano, y digo Estados Unidos porque siempre he reiterado que es nuestro principal socio, está tratando de imponer ciertas barreras arancelarias o aranceles, en el entendido de que tenemos que entender que es un arancel. Un arancel no es otra cosa más que un impuesto a las importaciones que hace un país. Si, por ejemplo, aquí en México nosotros queremos importar o alguien quiere importar mercancías a nuestro país, pues obviamente le vamos a marcar un arancel, un impuesto. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de los gobiernos, no quiero decir que todos, porque no tengo un contexto generalizado de qué gobiernos lo pueden hacer o no, esos cuidan la economía nacional. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un país rico en la producción de caña de azúcar y alguien quiere venir a meter caña de azúcar aquí, pues voy a tratar de primero ver cómo está mi industria, cómo está mi balanza comercial respecto a ese producto para saber si le puedo o no generar un arancel. Obviamente con ese arancel se supone que un porcentaje de ese arancel va para que haya una mejor economía, una mejor producción nacional de ese producto, que en este caso es la caña de azúcar. Entonces existe un sinfín de negociaciones que se tienen que hacer, negociaciones inclusive de fiscales. Por ejemplo, si en un momento dado vamos a invertir en un país y ese país necesita la inversión y yo necesito llevar ese capital allá, pues bueno, exéntame de ciertos impuestos de acuerdo a tu materia fiscal vigente para que yo te pueda invertir en ese país. Entonces, esos son los temas que vamos a mencionar, o algunos de los temas que vamos a ver en esta negociación internacional, y vamos a apoyarnos un poquito con lo que viene siendo la literatura de esta unidad, que es la negociación internacional. Ustedes ya la están viendo en pantalla y vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de esos temas. Como ya lo mencionamos, es el tema que vamos a ver. Aquí está la literatura que nos marca la universidad, que nos sirve de base y que, reitero, obviamente sirve para nuestro examen
final, ¿sale? Vamos a empezar con un concepto que le conocemos como barreras no arancelarias al comercio, recordando que todo es comercio, ¿ok? Estamos hablando de economía, estamos hablando de comercio, estamos hablando de libre competencia. ¿Qué son las barreras no arancelarias? Nos dice que, y obviamente en este capítulo, en esta materia, en esta unidad, vamos a hablar de políticas distintas a los aranceles, que si lo vemos desde un punto de vista analítico, pues pueden ser o no considerados un arancel. Y que vamos a analizar esas barreras no arancelarias, que son aquellos políticas o aquellas regulaciones distintas a los aranceles y que obviamente hacen que exista cierta restricción del comercio entre dos países, entre 3, 4, 5 países, etc. ¿Qué son las barreras no arancelarias? Son aquellos, reitero, aquellos políticas, aquellas medidas internas que toma un país para restringir el comercio. Y dice que aunque han ido en aumento desde la década de los 60, cada vez obviamente tienen un mayor análisis en rondas comerciales internacionales, o sea, para ver qué tan viables o qué tan productivas han sido esas barreras arancelarias. De hecho, aquí nos dice que en las últimas décadas los aranceles han disminuido. Las barreras no arancelarias al comercio se han multiplicado, que eso también, reitero, es una forma política desde mi muy humilde punto de vista de poner un arancel, pero no de manera directa, ¿ok? Obviamente todo eso tiene que ver con temas políticos, cuando se hacen las negociaciones, cuando se firman los famosos tratados, cuando dice, oye, yo estoy dentro del tratado del Cono Sur, quiénes son los países que forman ese tratado, quiénes son las personas que en un momento dado van a estar en ese tratado, pues obviamente se hace todo ese tipo de acuerdos de barreras no arancelarias, es decir, algún tipo de restricción que no tenga que ver directamente con un impuesto, ¿ok? ¿Qué nos dice aquí? Lo que estamos mencionando, que las barreras no arancelarias al comercio, que por sus siglas son BNA, agrupan una diversidad de medidas, ¿ok? Que es lo que mencionábamos ahorita, medidas, políticas, restricciones al comercio, ¿sale? Algunas tienen consecuencias comerciales en importancia. Por ejemplo, los requerimientos de etiquetado y empaque pueden restringir al comercio, pero solo de forma marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, oye, si yo voy a mi país, va a entrar cierto tipo de productos, pues te voy a, si no viene con cierto empapelado, con cierto empaque, con de ciertas características, porque es un producto de determinada situación, pues obviamente ya te estoy restringiendo, pero no tiene una magnitud desde el punto de vista económico, porque si yo, proveedor me refiero a la persona que va a exportar a ese país la materia prima, pues yo ya sé que si no tengo ese tipo de empaquetado, de sobretado, como lo quieran ver, o embalaje, pues obviamente no va a ingresar, entonces yo de origen lo mando bien. Pero existen otras barreras no arancelarias que sí afectan de manera significativa a dichos patrones comerciales. Por ejemplo, las cuotas de importación, que ahorita las vamos a mencionar, las restricciones voluntarias a la exportación, los subsidios y los requerimientos de contenido nacional. Estas barreras no arancelarias tienen la intención de reducir las importaciones y así beneficiar a los productos o para la producción o a los productores nacionales. ¿Qué es lo que yo les decía? La regla principal de cualquier restricción comercial siempre va a ser el impuesto, porque obviamente el impuesto lo único que lo que nos ayuda a nosotros es a obtener un recurso líquido que ayude a incentivar la producción nacional de manera directa. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un recurso. Sin embargo, también existen otras barreras no arancelarias que son las que ya mencionamos, cuotas de importación, subsidios, requerimientos de contenido nacional. Pues obviamente esas barreras lo único que van a hacer es, ok, te voy a dejar entrar, pero de cierta manera estoy protegiendo a mi producción nacional. Supónganse que Brasil, a lo mejor voy a poner un comentario medio, el famoso café, si Brasil quiere importar café o quiere exportar café a México,
Pues México también tiene por ahí algunas áreas, algunos estados que tienen las condiciones climáticas para en un momento dado, ¿cómo se llama? Producir el café. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decirle? Ok, te voy a poner una cuota de importación por esta situación, pero sigo protegiendo no es un arancel, pero sí es una barrera no arancelaria. Ok, ahora sí vamos a entrar de lleno con las definiciones. Reitero, esta clase a lo mejor dura a lo mejor 30 minutos. Sí me gustaría para la próxima clase, aparte de continuar con este tema, hacer un repaso de lo que estoy yo grabando en esta sesión. Si es necesario que la siguiente clase dure un poquito más de tiempo, sin ningún problema lo vamos a hacer, precisamente para que quede bien reforzado cada uno de los conceptos, ¿sale? Y si hay necesidad de hacer otra sesión síncrona, lo hacemos. Una cuota de importación. ¿Qué es una cuota de importación? Es una restricción física en la cantidad de productos que pueden importarse durante un periodo específico. La cuota limita las importaciones a un nivel por debajo del que ocurría bajo condiciones de libre comercio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está bien sencillo. Tú de este rango no te me vas a pasar. Si yo produzco cabezal, voy a poner, reitero, ejemplos a lo mejor muy macros. Si yo voy a generar o sea, si yo produzco escobas, produzco cabezales de vehículos automotrices y produzco chips para las computadoras y produzco refrescos, etcétera, etcétera. Pero yo tengo esa producción dentro de mi país. Obviamente yo tengo que cuidar, sobre todo recordando que tenemos un concepto que se llama balanza de, ¿cómo se llama? La balanza comercial, que eso es lo que siempre la mayoría de los gobiernos tratan de cuidar, que nuestra balanza comercial siempre sea positiva. No quiere decir que si la balanza comercial esté positiva vamos a tener una economía pujante o galopante, pero sí nos acercamos más a eso, porque en la medida que nosotros exportemos más a través de los productos que son, reitero, de producción nacional, pues obviamente vamos a tener más exportaciones que importaciones, y eso significa que el país de alguna manera es más autosuficiente, ¿ok? Ya eso lo vamos a ver más adelante, y creo que en clases pasadas ya lo habíamos mencionado. Si yo voy a producir, si yo voy a dejar que haya ciertas importaciones, ok, voy a cuidar que mi producción nacional sea lo primero, que en un momento dado, si yo produzco cierto material, pues nada más que si yo exporto o yo necesito para mi consumo, inclusive nacional, no necesariamente para la exportación, 100, pues bueno, yo voy a permitirte que tú nada más importes o ingreses al país determinado número de artículos hasta un 20%. ¿Por qué? Porque, o 20 por decirlo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la economía nacional. ¿Ok? Eso es bien importante. Aquí nos pone un ejemplo de que una cuota podría afirmar que no más de 1.000.000 de kilogramos de queso o de 20 kilogramos de trigo pueden ser importados durante un periodo específico, que es lo que les estoy diciendo. Si yo produzco trigo y quiero cuidar mi producción nacional, pues voy a restringir la entrada, la entrada de ese trigo. Y vuelvo al tema, todo ese tipo de negociaciones se hacen a través de los tratados, de los acuerdos presidenciales o de los acuerdos económicos que hay entre los estados. Y reitero, cuando hablemos de un estado en cuestiones o en términos económicos, estamos hablando de un país, no estamos hablando de una entidad federativa como Nuevo León, Coahuila, etcétera. ¿Ok? También existe una práctica común para administrar estas famosas cuotas de importaciones, y son las licencias de importación, o sea que yo te requiero una licencia de importación. Dice, una práctica común para administrar una cuota de importación es que el gobierno requiere esta licencia de importación. Cada licencia especifica el volumen de importaciones permitidas y el volumen total no debe de exceder de la cuota. Estas licencias requieren que el importador emplee en tiempo el llenado de formas y que espere un permiso oficial. Las licencias pueden venderse a empresas importadoras a un precio competitivo o simplemente a una tarifa, o en lugar de venderlas el gobierno se las puede otorgar a sus importadores preferidos o de preferencia, ¿no? Sin embargo, este método de asignación proporciona incentivos para cabildeos políticos y sobornos. Cabildeos políticos y sobornos. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando dicen, oye, es que dame la licencia o el permiso de construcción de algo. Cuando ya
como es una práctica que el gobierno hace, ya se presta a un determinado soborno, ¿sí me explico? Entonces, es bien importante, obviamente también lo hacen desde un punto de vista, ¿cómo lo diré? De que sea mucho el llenado de los importadores. O sea, ¿sabes qué? Si yo necesito importar, si yo soy la empresa X y necesito importar cierto material de Tailandia y, sí, el gobierno te dice, no hay ningún problema, yo te puedo llenar el formato, nomás que yo te puedo dar la licencia, nomás que tienes que llenarme todas estas formas, tienes que darme todos estos requisitos, y eso hace que caigamos en las famosas, sobornos o los cabildeos políticos, donde que tengamos que buscar, como vulgarmente se conoce, un padrino o una persona de más alto rango que nos pueda ayudar a importar ese producto, y que obviamente, porque aparte que estamos impactando en la economía nacional porque lo estamos ingresando, pues obviamente no es lo más óptimo desde el punto de vista económico. ¿Ok? Eso también es una manera en que el gobierno da esas cuotas de importación. Aquí dice que las cuotas de importación de importación en los productos manufacturados han sido decretadas ilegales por la Organización Mundial de Comercio. Obviamente, pues siempre lo van a hacer para utilizar o para proteger a la producción nacional. Una forma de aplicar las limitaciones de las importaciones también es a través de una cuota global, así como existe una cuota de importación con una modalidad que es la licencia de importación. También existe algo que se conoce como cuota global. Esta técnica o esta estrategia, esta regulación, esta política permite que un número específico de productos sea importado cada año, pero no especifica de dónde se embarcará el producto o quién tiene permitido importar. Cuando la cantidad específica ha sido importada, la cuota está completa y se evitan importaciones adicionales del producto por el resto del año. ¿Qué quiere decir esto? Que como no tenemos un periodo, o sea, no nos dice, nomás te dice, ¿sabes qué? Tú tienes puedes importar hasta tanto producto, pero no sabemos cuándo ni dónde. Pero en el momento en que se cumpla con la cuota que se estableció, en ese momento ya dentro de ese ejercicio fiscal o dentro de ese año calendario, ya no podemos hacer ninguna otra importación. También esta es una medida que toma el gobierno para lo que viene siendo las barreras no arancelarias. Otro concepto, existe también algo que se le conoce como cuota selectiva. Dice que para evitar los problemas de un sistema de cuota global, las cuotas de importación se distribuyen a ciertos países. A este tipo se le conoce como cuota selectiva. Y aquí nos pone un ejemplo. Un país puede imponer millones de manzanas importadas al año, de los cuales 14 millones deben de venir de Estados Unidos, 10 millones de México y 6 millones de Canadá. Los funcionarios aduanales de la nación importadora vigilan la cantidad del producto que ingresa al país de cada una de las fuentes que ya han sido preestablecidas. Eso es bien importante comentarlo. ¿Ok? Una vez que la cuota de esa fuente se ha terminado, ya no se permite importar más producto. Si se fijan, las cuotas de importación pueden ser a través de una licencia, a través de una cuota global o a través de una cuota selectiva. La cuota selectiva, como lo estamos mencionando, es a cuánto le voy a direccionar a cada país de mi cuota global. ¿Sí me explico? O sea, yo sé que tengo la necesidad de 30 toneladas, 50 toneladas de un producto al año, y yo voy a segmentar o a seleccionar, como su nombre le dice, esa cantidad de cada uno de los países con las que voy a importar. Obviamente, pues los responsables, los funcionarios. ¿A qué me refiero con funcionarios? Me refiero sobre todo a ustedes que van para la carrera de logística y comercio. En las aduanas es donde se revisa eso, es decir, que se verifique a través de las barreras no arancelarias y con los parámetros y los protocolos debidos que la Secretaría de Economía dé a las agencias aduanales o aduaneras, como lo quieran ver, cuánto es lo que se va a importar. ¿Para qué? Para poder en un momento dado decir que no nos salgamos de esa cuota que ha sido determinada con antelación. ¿Ok? El efecto, aquí ya para terminar la sesión del día de hoy, el comercio y los efectos sobre el bienestar. O sea,
qué efectos tiene el comercio sobre el bienestar. Al igual que un arancel, una cuota de importación afecta el bienestar de la economía. Aquí nos pone un ejemplo, como no me quiero meter a tanto tema de explicar gráficas. Lo único que sí les puedo decir que todas esas cuotas de importación pueden tener un efecto positivo y obviamente también negativo, ¿verdad? Porque en un momento dado, si yo veo que mi producción nacional no está siendo lo suficientemente eh, capaz de satisfacer la demanda interna, pues yo creo que ahí estaríamos mal en poner una cuota, ¿no? Una barrera no arancelaria. Pero si por el otro lado considero que eh, eh, vaya, si yo no tengo esa producción y hago que ingrese, pues obviamente yo estoy cubriendo la demanda. Entonces, es bien importante considerar que todas las cuotas o todas las barreras no arancelarias que se vayan a plasmar dentro de lo que viene siendo en los acuerdos y sobre todo la programación económica del país respecto a las necesidades y las demandas internas, pues vayan de acuerdo a qué efecto va a tener en el bienestar poblacional. Obviamente lo vemos desde un punto de vista macroeconómico, me refiero bienestar económico bienestar económico y poblacional. Muchas veces confundimos un poquito los términos y a lo mejor ya me voy a meter ahora sí que a temas más de economía, no tanto comerciales y el impacto que tiene en la economía el comercio internacional. Cuando nosotros hablamos de un crecimiento económico en términos, valga en términos económicos, lo tenemos que medir a través del Producto Interno Bruto. Es decir, que el país está pujante, que es un país sólido desde el punto de vista económico, pero muchas veces no vemos la parte del desarrollo económico y el desarrollo económico se ve en el beneficio y en el desarrollo que tienen las familias de un país. Hay que recordar, y a lo mejor extendiéndonos un poquito, que el dinero, como siempre se los he dicho, tiene la cualidad de que es escaso y es perecedero, lo tenemos que invertir, lo tenemos que mover para que no se nos eche a perder por el efecto de la inflación, pero también es escaso porque hay que reconocer que el dinero está concentrado no de manera distribuida. ¿A qué quiere decir con esto? México es un país donde realmente gran parte de su Producto Interno Bruto está constituido por empresas o por capitales grandes. O sea, que está concentrado pues no sé, vamos a suponer que sean 10, 100 capitales en el país, de los cuales 80, 90% es capital extranjero o está posicionado con ciertas personas y el otro 10% pues no está distribuido de manera correcta. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor hay familias, por decirlo, a nivel de desarrollo económico, poderosamente económicas, y hay familias, como la mayoría, porque en este país somos un país de clase media, que no estamos desarrollados económicamente. Sin embargo, el país pudiera tener un crecimiento económico. Caso contrario en Estados Unidos. En Estados Unidos, a diferencia de en México, es al revés. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, muchos de los negocios o de las empresas son emprendimientos familiares que hacen primero que haya un desarrollo económico de las familias, pero que también contribuyan al Producto Interno Bruto del país, o sea, que hacen que haya un crecimiento económico, ¿ok? Eso es bien importante comentarlo como cultura general dentro de estos conceptos que estamos viendo. Vamos a dejar por terminada esta clase del día de hoy. Vamos a continuar en la siguiente clase, reitero, específicamente para esta, ¿cómo se llama? Clase que estaba programada para el día de hoy. Vamos a dejarla aquí grabada. Y posteriormente en la siguiente clase, donde ya vamos a continuar con las asignaciones de licencias de cuota y otros conceptos bien importantes que vamos a ver, porque es un material un poquito más extenso, ya nos vamos a meter de lleno a ver el resto del mismo. Aquí lo malo que sí quiero dejar muy en claro es que no quise cancelar la sesión y en la próxima clase, que es el día 16, si hay necesidad de extendernos un poquito más con la anuencia de ustedes, con gusto nos extendemos de manera que nos queden bien reforzados los conceptos. Tenemos después otra sesión síncrona y reitero, si hay necesidad de dar otra sesión, con todo el gusto del mundo la damos, ¿ok? Les voy a agradecer bastante su comprensión a este tema.
grabando la sesión aquí desde mi trabajo porque no me va a ser permitido en la casa de un servidor en la noche llevarla a cabo, y no me gustaría que ya hubiera un poquito, o que más un poquito, no, que hubiera ya una cancelación de clases o de sesiones síncronas por parte de un servidor. Aprovecho también para comentar y reiterar lo que les mencionaba hace ratito. Yo creo que ya la próxima semana, si me permiten un segundo aquí lo podemos ver, ya la próxima semana ya va a estar abierto lo que viene siendo las actividades de regularización. Esas actividades de regularización, creo que ustedes, como ya van en segundo, ¿cómo se llama? Tetra, o están en tetras ya posteriores, pues las vamos a abrir. De hecho, las semanas de regularización técnicamente, ya las voy a poner visibles, eso es lo que quiero decir, pero técnicamente se van a abrir hasta el día 28 de julio y van a tener una duración de 2 semanas, van a estar abiertas hasta el día 10 de agosto, que es domingo. Obviamente, y reitero, esas semanas de regularización o esas actividades extraordinarias van enfocadas a 2 temas en específico. Al tema de los puntos extra, y les voy a poner una actividad en un video donde ustedes me van a decir qué es lo que han aprendido hasta ahorita con esta materia, y obviamente va a tener una ponderación que les va a ayudar a aumentar su calificación en dado caso de que la calificación que hayan tenido en las unidades 1 y 2 no haya sido la más óptima. En el caso de ustedes, creo que la mayoría ha presentado unos muy buenos trabajos, no tengo ningún tema con eso. De hecho, son muy pocos los alumnos que han bajado de la calificación de 9, porque han sido calificaciones muy buenas. Y para eso va dirigido esa actividad de puntos extra. Y la otra, que se llama trabajo de regularización, va dirigida para si alguien no presentó la unidad 1, la unidad 2, ahí la pueden incorporar, solo que ya no se les puede dar una calificación de 10, ¿verdad? Se les da una calificación de 8, que es lo máximo que nos permite por ahí dar en estos trabajos de regularización, pero que ayudan a que su calificación mejore. Estas 2 actividades como tal son actividades que no son obligatorias, son opcionales, y obviamente quien las pueda generar, pues obviamente no le va, quien no las incorpore, pues no tiene ningún problema, no va a tener ningún menoscabo en su calificación, y quien las incorpore, pues obviamente va a tener el beneficio de que va a regularizar sus tareas para obtener una mejor calificación, en el caso de que no hayan presentado alguna, aunque sea con un tope de 8, o mejorar su calificación en dado caso que hayan tenido una calificación baja. Ese punto extra les va a ayudar bastante. El video es algo muy sencillo, son algunos minutos donde ustedes digan que han aprendido de lo que viene siendo la materia de contexto económico, y en base a una rúbrica que ahí se va a poner cómo se van a evaluar esas 2 actividades, ustedes van a obtener una mejor calificación. Posterior a eso, pues posterior a lo que viene siendo la semana de regularización, vamos a tener nuestro examen final, que como saben, pues ya lo hemos comentado en varias ocasiones, va a incluir nada más la unidad número 3, y obviamente debe de ser muy sencilla, de acuerdo, porque son prácticamente conceptos que estamos viendo de acuerdo a esta literatura. Y ya lo último, en el dado caso de que haya algún alumno que no haya pasado en la primera oportunidad su materia, pues va a haber un examen extraordinario con las características que ya hemos mencionado. Reitero, ya todas sus actividades de la unidad 1 y 2, todas sus tareas ya han sido evaluadas. Si alguno, por alguna situación puntual, se me pasó por ahí responder algún mensaje, les ofrezco una disculpa. Si tienen alguna puntualidad respecto a alguna tarea que sea trazada, inclusive, con toda confianza, háganmelo saber. La idea es apoyarlos para que se regularicen y que obviamente lleven a muy buen puerto lo que es este curso de contabilidad, de contexto económico de la carrera de licenciatura en aduana y comercio. ¿Ok? Si no tienen, bueno, pues ahorita no hay nadie conectado, pero bueno, nos veríamos el próximo miércoles 16 de julio a las 9 de la noche para continuar con esta sesión, que obviamente, reitero, es por un tema netamente de fuerza mayor. Y pues bueno, les agradezco mucho que vean este video. Como quiera, ahorita les voy a mandar un mensaje masivo donde les hago la explicación que aquí les digo, para que ya
si entran en la noche no les vaya a hacer ahí no se vayan a sorprender que no me conecto o algo por el estilo. Agradeciéndoles de antemano nuevamente que se presten a ver este video. Les deseo que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana. Como quiera, si hay posibilidades, les voy a mandar un video, un correo para ver si, o un mensaje masivo, para ver si podemos tener una sesión entre semana que nos ayude a complementar un poquito esto que estamos viendo el día de hoy. Les agradezco mucho y que estén muy bien. Saludos.